La clase de hoy vamos a ver teoría local de curvas parametrizadas. Como ya tocamos la clase pasada, cómo parametrizar una curva en general y cómo parametrizar una curva en términos de su longitud de arco, ahora vamos a darle seguimiento a qué significa esto. Vamos a ver curvatura y el marco de Frenet, que seguramente lo han escuchado. Yo tuve la desgracia de llevar Geometría Analítica 2 con Jacqueline Cañetas y vimos las ecuaciones de Frenet-Serret, que yo no sabía, pero pues eran geometría diferencial. No lo supe hasta que estudié geometría diferencial de curvas. Y bueno, son bastante útiles en realidad, pero pues para un chamaco de segundo semestre es un crimen contra la humanidad. Muy bien. Entonces, para formarnos una idea de lo que es la curvatura, vamos a tomar la siguiente curva. Aquí estoy definiendo una curva que, si les interesa la ecuación, ya me escriben. Pero en realidad eso no es lo importante, ¿no? Sino lo importante es ver que tiene estos círculos definidos aquí que están medio raros, que se llaman círculos osculadores, y ustedes verán por qué. Porque son círculos muy románticos que besan a la curva, y en realidad podemos definir estos círculos en todos los puntos de la curva, pero nosotros lo estamos haciendo en ciertos puntos específicos que me parecieron importantes. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, yo estoy definiendo este círculo, el primero, en este punto, y el círculo es más pequeño que este de acá. Y el círculo más pequeño es el que está en el punto más alto de la curva. Pero ustedes me van a preguntar, ¿qué tiene esto que ver con la curvatura, no? Bueno, pues como se darán cuenta, un círculo no cambia su radio, ¿no? Esa es la característica del círculo. Entonces, aunque no hayamos definido de manera formal la curvatura, sí podemos tener una idea de que la curvatura de un círculo pues va a ser constante, ¿no? Porque se mantiene, no cambia, por lo que no cambia su radio. Entonces, si yo defino un círculo osculador, es decir, un círculo que toca la curva solamente en un punto que la besa, yo puedo definir a la curvatura en ese punto a través de la curvatura del círculo, porque le puedo asignar a este círculo una curvatura. Todavía no sabemos qué es eso de la curvatura, ni si es cierto que el círculo tiene una curvatura constante, pero más o menos entiéndanlo de esta manera. Imagínense que estamos conduciendo por una glorieta, o como le dice Google Maps, una rotonda. Pero esta rotonda es de esas que salen en Harry Potter y tiene la propiedad mágica de que, para empezar, estamos atrapados ahí, y en segundo lugar cambia de radio, ¿no? Su radio es variable. Entonces empezamos muy felices porque el radio de la curva, de la rotonda, es infinito a comparación con nosotros, que vamos en nuestro bochito, que es muy pequeño. Entonces prácticamente sentimos que vamos en una línea recta. Pero a medida que pasa el tiempo, el radio de la glorieta se va haciendo más y más pequeño. Entonces obviamente vamos a sentir cada vez más que estamos en una curva, y vamos a sentir que la curva se va haciendo más y más cerrada. ¿Qué quiere decir que la curva se vaya haciendo más cerrada? Pues que tiene más curvatura. Y esto se los puede decir cualquiera que sepa manejar, sin que sepa nada de matemáticas ni de geometría diferencial. Para tomar una curva, entre más cerrada esté, pues menos velocidad tienes que llevar. Y eso ya tiene que ver un poco más con física y con cómo responde el coche y la fricción y las llantas. Pero tiene que ver un poco con el concepto intuitivo de curvatura. ¿Por qué? Porque aquí vemos, por ejemplo, estos círculos. El más grande tiene obviamente un radio más grande, y corresponde a una parte de la curva que, relativamente a las otras, es más plana, por así decirlo, ¿no? Entonces, si nosotros aquí fuéramos con un cochecito o con una bicicleta, porque nos gusta cuidar el ambiente, sentiríamos aquí una mayor curvatura
que en esta parte donde el círculo es más grande. Y donde sentiríamos todavía más curvatura, es decir, una curva más grande, sería en este punto. Es decir, donde el círculo es más pequeño. ¿Esto qué quiere decir? Que entre el círculo sea más pequeño, esto implica que el radio sea más pequeño, la curvatura será más grande. Entonces ya podemos empezar a definir más o menos que la curvatura será inversamente proporcional al radio del círculo osculador. ¿Y por qué osculador? Ya les dije, porque besa la curva en un punto, ¿no? Yo en este punto estoy definiendo, y esto lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, al círculo, no en cualquier punto, porque yo bien podría haber definido al círculo aquí, ¿no? Con el centro en el origen en ese punto. Pero no, lo estoy definiendo justamente tangente a la curva en el punto que me interesa. ¿Y por qué? Eso lo vamos a ver ya al final de la presentación y vienen las notas. Ahora, ¿qué pasa si graficamos el vector tangente a la curva en el punto, que ya vimos el vector tangente a la curva en la clase pasada? ¿Qué pasa si lo graficamos y además graficamos su vector normal? Todavía no definimos qué es el vector normal, pero sabemos que el vector normal de nuestras clases de cálculo es el vector que es ortogonal a otro vector. Entonces en este caso vamos a graficar el vector normal al vector tangente. Entonces para empezar aquí ya le pusimos nombre a los puntos, porque pues eso de estar llamándoles punto 1, 2 y 3 o donde el círculo estaba más grande y más chiquito, pues no nos funciona, ¿no? Entonces aquí vemos que en el punto R, que era donde el círculo era mediano, el vector normal, que a propósito pusimos que midiera 1, perdón, el vector tangente que a propósito pusimos que midiera 1, el radio coincide que apunta hacia abajo, el vector normal, que coincide con el radio, ¿no? Y apunta hacia abajo, pero si se fijan, si aquí hubiera un círculo, pues disculpen por cómo dibujo, pero sería mucho más grande, ¿no? Que el que yo había dibujado. En el caso del punto P, pasa exactamente lo mismo. Si yo elijo que mi vector tangente sea 1, sea unitario, el radio del círculo ahora apunta para empezar para el otro lado, y pues es mucho más grande, ¿no? Entonces, notemos dos cosas. Uno, que es como si yo pudiera definir aquí un círculo osculador, o como si yo pudiera definir a un círculo que tiene centro en el punto que me interesa y cuyos radios son el vector tangente y el vector normal. Y entonces en realidad lo que yo estaría definiendo es una especie sí de círculo, porque el radio como es 1, pero también puedo definir un plano. Y ese plano va a ser un plano que besa a la curva en ese punto. Pero para que yo pueda definir un plano, tendría que estar en 3 dimensiones, y ahorita nada más estoy en 2. Ahora, si me voy al punto Q, pues vemos que la curvatura apunta, bueno, todavía no sabemos qué es la curvatura, pero vemos para empezar que el vector tangente apunta hacia el otro lado, y el vector normal también apunta hacia el otro lado de donde estaba el radio. Entonces, pues aquí ya hay un problema, ¿no? Porque para empezar, queremos que nuestras derivadas, es decir, nuestros vectores tangentes, siempre apunten hacia el mismo lado, y también nuestro vector normal apunte hacia el mismo lado. No queremos que dependa de la orientación. Entonces vamos a definir formalmente a la curvatura. ¿Cómo vamos a lograr que la curvatura no dependa de la orientación? Pues de la misma manera que logramos que la tangente o la velocidad no dependiera de la orientación,
y fue tomando la derivada, digo la norma. Entonces vamos a definir formalmente la curvatura diciendo que ya saben, vamos a tomar alfa, nuestra curva parametrizada desde el intervalo I a R3, y la vamos a parametrizar por su longitud de arco. Todo esto ya no les debe resultar tan extraño. Ahora, la norma de la segunda derivada de alfa con respecto a la longitud de arco, es decir, la norma de alfa b' de s, va a ser la curvatura de alfa en s. Esto no debe de resultar tan extraño. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a la parte de relatividad, veremos que si el vector tangente a la curva con respecto al parámetro era la velocidad de la curva con respecto a ese parámetro, o el vector tangente, que ahorita le llamaremos así, entonces la segunda derivada con respecto a ese mismo parámetro, pues nosotros le llamaremos la aceleración, ¿no? Y esa aceleración, pues no nos debe extrañar que sea la curvatura de la curva. Si esta es la tangente y esta es la curvatura, y la curvatura entonces es análoga a la aceleración, en el caso de una curva, cuando lleguemos al espacio-tiempo, pues será natural entonces demostrar que la aceleración debida a la gravedad se debe a la curvatura. Si ya lo estamos viendo desde aquí, ¿no? Donde el parámetro pues obviamente va a ser el tiempo. Ya veremos qué pasa con el tiempo, pero bueno, esta es digamos una probadita de donde vemos que las cosas salen natural. Ahora, si la primera derivada era la velocidad, pero además era el vector tangente a la curva, la segunda derivada, que sabemos que cada derivada es perpendicular o es ortogonal al vector que deriva, entonces la primera derivada es perpendicular a la curva. Por eso es el vector tangente. Luego, la segunda derivada será perpendicular a la primera derivada. Entonces, la curvatura será perpendicular al vector tangente. Y ahorita veremos cómo definir al vector normal a la curva, porque este vector tangente tiene la propiedad de ser unitario. Y queremos que el vector normal también sea unitario para definir algo muy particular, que es justamente el marco de referencia de Frenet. ¿Cómo vamos a hacer que la curvatura sea unitaria? Es decir, que este vector normal sea unitario. Ya veremos. Ahora quédense que la curvatura, quédense con que la curvatura es la norma de la segunda derivada con respecto a la parametrización de la curva de la longitud de arco. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que si una recta la parametrizamos como, ya sabemos, la curva de S va a ser U de S más B, que esto no es otra cosa que X más B, donde B será donde intersecta al eje de las Y, con U y B vectores constantes. Entonces la curvatura de alfa, es decir, la curvatura de una recta, como es de esperarse, es 0. Es decir, la curvatura de una recta obviamente es 0, no tiene curvatura. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues obviamente hay curvatura positiva. Eso es obvio. Hay curvatura 0, ya vimos, porque la curvatura de una línea recta es 0. ¿Y también puede haber curvatura negativa? Sí. En una curva, ya veremos, quizá en un ejemplo en una ayudantía. Ahora, no solo en una recta puede haber curvatura 0, también en una curva plana. Ahí está mal la presentación, pero aquí debe ser alfa b' de t, ¿no? O digo de s. Si la curvatura
de la recta es 0, de la curva es 0, entonces o bien estamos tratando con una recta, o si estamos tratando con una curva en 3 dimensiones, le llamaremos curva plana. ¿Por qué plana? Porque estará contenida dentro de un plano. Ahora, vamos a ver las cosas un poco más claras. Y para ello, vamos a tomar el ejemplo del círculo que vimos la lección pasada. Recordemos que escribimos al círculo particular de la lección pasada como este vector 3 coseno de t, 3 seno de t, que vivía en R2. Y a t lo tomamos en este intervalo. Definimos a la curva como alfa de t, 3 coseno de t, 3 seno de t y el parámetro t. La traza era esta curva de aquí en 3 dimensiones. Donde aquí me faltó ponerle a este z, t, ¿no? Pero bueno, imagínense que el z a lo largo de la presentación va a ser t. Entonces, esta traza nos describe a un círculo que en R2 simplemente es esto, ¿no? Muy bien. Ahora, queremos calcular la curvatura de alfa, es decir, del círculo, en el punto t 4 pi tercios. Lo primero que debemos hacer, si recuerdan, la expresión de curvatura es la curvatura, es la norma de la segunda derivada en términos de la longitud de arco. Entonces, lo primero que debemos hacer es recordar la expresión de alfa de la curva en términos de su longitud de arco, porque hasta ahorita yo se las di en términos del parámetro t, y aquí teníamos 3t coseno de t, 2 seno de t y t. Para esto nos bastará simplemente expresarla como el vector, es decir, 3 coseno de t, 2 seno de t. Y bueno, ya la parametrizamos en términos de su longitud de arco en la clase pasada, ¿no? Por eso elegí este ejercicio. La parametrización a la que llegamos era que a alfa en términos de su longitud de arco era 3 coseno de la longitud de arco entre 3 y 3 seno de la longitud de arco entre 3. Ahora sí ya podemos sacar la primera derivada y la segunda derivada. Entonces, la primera derivada pues, es fácil. Simplemente la primera derivada de la primera entrada va a ser 3 por menos seno de s sobre 3 por 1/3. Y la segunda entrada igual será 3 por coseno de s sobre 3 por 1/3. Entonces esto nos da que la primera derivada de alfa con respecto a su longitud de arco es menos seno de s sobre 3 y coseno de s sobre 3. La segunda derivada es fácil ver que es de la primera entrada es menos coseno de s sobre 3 por 1/3 y de la segunda entrada es menos seno de s sobre 3 por 1/3. Y eso nos da justamente lo que tenemos acá. Pero no nos interesa la derivada, no nos interesa su norma. ¿Y cuál es la norma? Bueno, la norma de la segunda derivada simplemente es la raíz cuadrada del cuadrado de cada uno de los términos, que vamos a sacar a continuación. Es un cálculo muy sencillo de primero de primaria. Y pues simplemente se elevan al cuadrado cada uno de los coeficientes y las funciones trigonométricas. Esto, como sabrán, es 1. Y bueno, esto es la raíz de 1 sobre 9, que sabrán que es raíz de 1 sobre raíz de 9. Y esto es 1 sobre 3, ¿no? Entonces, la curvatura del círculo es 1/3. Oigan, pero en ningún momento usamos el punto t 4 pi tercios o 3 pi cuartos, ya no me acuerdo cuál era. En ningún momento lo usamos. Ni siquiera tuvimos que convertirlo a la longitud de arco.
¿Qué quiere decir? Quiere decir que la longitud, que la curvatura del círculo es constante. Y además recuerden una cosa. La expresión que teníamos para este círculo quería decir que el radio del círculo era 3. Y la curvatura está siendo justamente 1/3, que era algo que ya habíamos intuido al principio de la clase, que la curvatura iba a ser inversamente proporcional al radio, en el caso de los círculos, cuando la curvatura es constante. Y entonces aquí no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entre más pequeño sea el radio, mayor será la curvatura. Muy bien. Ahora, también recordemos que no siempre es sencillo hacer la parametrización ni obtener la curvatura en términos de la longitud de arco. Porque si tomamos, por ejemplo, la elipse que vimos en la clase pasada y tratamos de hacer la parametrización en términos de la longitud de arco, simplemente para que recuerden, teníamos que la elipse era 3 coseno de t, 2 seno de t. Cuando uno saca la derivada bueno, definimos alfa como alfa de t igual simplemente a 3 coseno de t, 2 seno de t y t. En el caso de R2 nos restringimos a estos dos términos. Alfa prima de t será entonces menos 3 seno de t y 2 coseno de t para el caso de R2. Entonces, si yo quiero reparametrizar a alfa en términos de la longitud de arco, tengo primero que sacar su norma. Y esto me va a dar menos 3 seno de t al cuadrado más 2 coseno de t al cuadrado. Ahorita van a ver por qué esto no es tan fácil. Pues aquí me queda simplemente 9 seno cuadrado de t más 4 coseno cuadrado de t. Y esto, cuando yo quiera hacer la reparametrización, yo no sé ustedes, pero a mí no me dan ni poquitas ganas de hacer esta integral. Entonces, de hecho, la metí a Wolfram y para 0 a 2pi me daba en términos de una integral elíptica, lo cual no es sorprendente porque se trata de una elipse. Entonces, cuando queremos reparametrizar una curva en términos de la longitud de arco que es necesario para nuestra definición de curvatura, no siempre es lo más sencillo. Así que necesitamos encontrar otra definición para la longitud de arco que sea pues mucho más sencilla para los mortales como, por lo menos como yo. Así que vamos a recordar que obtuvimos al vector velocidad de la curva, es decir, al vector tangente, con respecto a su longitud de arco usando la regla de Leibniz. Recuerden que obtuvimos a este vector simplemente como derivando al vector alfa, a la curva en términos del parámetro t con respecto a la longitud de arco, y esto nos dio este vector que es el vector tangente. Para los que no se acuerden, lo vuelvo a hacer acá. Esto es la derivada de alfa con respecto de t. Bueno, sí, derivada de con respecto de s
derivada de S con respecto de t. Y esta parte de aquí habíamos visto que era igual a la norma de la curva en t, perdón. Entonces, de esta manera ya no tenemos ningún problema, ¿no? Ahora, si tomamos la derivada de alfa prima con respecto a t, es decir, a este vector lo derivamos con respecto a t, pues, ¿qué podemos hacer? Otra vez aplicar la regla de Leibniz. ¿Y esto qué nos va a dar? Pues nos va a dar otra vez la derivada de alfa prima, pero esta vez con respecto al parámetro s, con respecto de la longitud de arco, por la derivada de la longitud de arco con respecto a t. Pero aquí me faltó la prima, también acá prima, ¿no? Pero ya sabemos que este amigo no es otro que la norma de la derivada de la curva. Y este de acá es otra manera de escribir la segunda derivada de alfa con respecto de la longitud de arco. Entonces podemos simplificar esta expresión como esta de acá, que es la derivada de alfa prima con respecto de s, pero, la derivada de alfa prima en el parámetro s con respecto del parámetro t será la segunda derivada de alfa con respecto del parámetro s, es decir, la longitud de arco, por la norma de la primera derivada de alfa por el parámetro t. Ahora, la norma de esta expresión, es decir, de la derivada de alfa prima con respecto al parámetro t, si se dan cuenta, esta es como una derivada cruzada, ¿no? Porque es como la derivada con respecto al parámetro t de la derivada con respecto al parámetro s de alfa. Pero como no estamos hablando de parciales, pues no podemos decir que sea una derivada cruzada. Pero si le sacamos la norma a esta expresión, obviamente a este ya no le podemos sacar la norma porque ya no es un vector. Entonces pues, no lo afecta, ¿no? Es como el dólar que según Andrea Legarreta no nos afectaba. A este tampoco le afecta la norma. Y a este sí le afecta porque este sí es un vector. Entonces la norma de esta expresión es la norma de la segunda derivada con respecto a la longitud de arco por la norma de la primera derivada con respecto al parámetro t. Pero a este carnal ya lo conocemos. No es nadie más que lo que ya habíamos definido como la curvatura. Y pues lo sustituimos simplemente, lo llamamos como quién es, le decimos deja de ponerte apodos y le llamamos por su nombre la curvatura. Y entonces esta derivada extraña me queda como la curvatura por la norma de la derivada de la curva con respecto al parámetro t. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es dividir ambos lados de la ecuación por la norma de la derivada de la curva con respecto al parámetro t. Y para simplificar las cosas vamos a escribir al vector tangente unitario de la curva, es decir, ustedes se acuerdan que este de aquí obviamente es la definición de unitario, de un vector unitario, pero además era nuestro amigo el vector tangente de la curva, pero era el vector tangente unitario de la curva. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Para ya no andarlo confundiendo, le vamos a poner nombre y lo vamos a llamar el vector tangente de la curva. Podríamos escribir que es en S, pero en realidad está definido también para el parámetro t, y entonces yo sé que va a ser confuso decir t de t, pero bueno. Vamos a escribir al vector tangente unitario de la curva
como t del parámetro t. Aquí otra vez me faltaron las primas de que es derivada. Y entonces obtenemos una nueva expresión para la curvatura, que va a ser, si yo lo paso dividiendo a este lado de la ecuación, me queda la norma de la derivada. Recuerden que no era otra cosa más que la derivada de alfa en t sobre la norma de la derivada de alfa en t, que acabamos de decir que es nuestro buen amigo el vector tangente. Entonces, este término lo podemos reescribir como la derivada con respecto al parámetro t del vector tangente, y lo pasamos dividiendo sobre la norma de la derivada del vector tangente. Pero de acá yo puedo quitar la derivada, que se ve fea, y ponerla simplemente como prima, porque la derivada es mi prima. Y tengo esta expresión. Y ahora tengo una bonita expresión, barata y bastante útil para la curvatura en términos del parámetro t. Y ya no necesito a la longitud de arco, que me mete en algunos problemas. Bueno, pero me van a decir, de todas maneras, este cociente está bien feo, ¿no? Yo quiero una expresión un poco más explícita, me gusta el contenido explícito. Y como en este curso nos gusta el contenido explícito, vamos a hacer explícitamente la derivada del vector tangente. Podemos escribir, aquí sigue siendo recordemos que podemos escribir, podemos escribir al vector tangente como esto de acá. Esto simplemente quiere decir que la derivada de alfa con respecto de t es igual al vector tangente por la norma de la derivada. Entonces, yo elijo escribir a como, que aquí le falta su prima, lo que ya habíamos visto de la primera clase, para que me sea más sencillo derivarlo, porque a nadie le gusta andar derivando normas, porque las normas implican raíces cuadradas. Entonces, yo elijo escribirlo así, y entonces la derivada de alfa con respecto al parámetro t me queda como la derivada de la longitud de arco con respecto al parámetro, que si se dan cuenta, es una especie de cambio de base, como cambio de parámetro, por el vector tangente, que es unitario. Y entonces, si yo derivo esta expresión, simplemente tengo que la segunda derivada es, por la regla del producto, a que no le dice nada, por la derivada del vector tangente, más la segunda derivada de la longitud de arco con respecto al parámetro t, más por el vector tangente. Y hasta ahí quizá no es algo que yo pueda usar mucho, pero ¿qué les parece si ahora recordamos que de aquí y de aquí son vectores, y tomamos el producto vectorial de ellos mismos? ¿Por qué? Ahorita van a ver por qué, ya saben que uno siempre tiene trucos. Vamos a tomar el producto vectorial de estos dos. Simplemente, como el producto vectorial se distribuye, va a ser producto vectorial con y también después va a ser producto vectorial con Como estos de acá son normas, también es una norma, pueden salir del producto vectorial porque las normas son escalares. Entonces lo saco del producto vectorial
y en realidad me queda el producto vectorial del vector tangente con su derivada más el vector tangente, producto vectorial, el vector tangente. Pero obviamente el vector tangente pues es paralelo a sí mismo, ¿no? Entonces sabemos que la expresión del producto vectorial que vemos en la secundaria nos dice que B cruz U es igual a la norma de B por la norma de U por el seno del ángulo que hay entre los dos por un vector normal a ellos. Pero el seno que hay entre T y T es 0. Entonces, seno de 0 es 0. El producto vectorial va a ser 0. Entonces, este producto vectorial es 0. Si son paralelos. Entonces, esto simplemente se me hace 0 y solo me queda este término. Entonces, como este es el único término interesante, que además el producto de normas es norma cuadrada, y este se me va a ir al panteón, tengo que este producto vectorial es la norma cuadrada de la derivada de alfa con respecto a t por este producto vectorial. ¿Qué pasa ahora si yo a esta expresión le saco la norma? Para empezar, recordemos esta parte que ya les había dicho, para ver si podemos simplificar este término. Pues este término lo podemos reescribir como la expresión que tenemos para el producto vectorial, usando, claro, que es lo que sabemos de que la derivada es ortogonal a el vector que deriva. Entonces, si es ortogonal, el ángulo que va a haber entre ellos es pi medios. Entonces, seno de pi medios es 1 y me va a quedar simplemente esto de aquí. Pero, acordémonos además de que nuestro buen amigo, el vector tangente, era unitario. Entonces, su norma es 1. Entonces, esto de acá se va a 1. Entonces, además, por definición de cómo está escrito el producto vectorial, el vector normal que elegimos también es unitario y entonces su norma va a ser 1. Y si yo saco la norma de esta expresión, de este producto vectorial, de la primera derivada de alfa y la segunda derivada de alfa con respecto a t, es el equivalente de sacar la norma de esta expresión, que a esta no le afecta porque ya es una norma. Y acá teníamos esta norma por este. Este era 1, entonces pues no hace nada. Este también ya es una norma, entonces no le afecta. O sea, lo único al que le afecta es a este vector. Pero este vector también es unitario. Entonces, este producto vectorial en realidad se reduce a esta expresión, que es la norma al cuadrado de la derivada de alfa con respecto al parámetro t por la norma de la primera derivada del vector tangente con respecto también al parámetro t. Y esto nos da una nueva expresión para la norma de la derivada del vector tangente, simplemente dividiendo ambos lados de la ecuación por alfa, por la norma cuadrada de alfa prima de t. Listo, tenemos esto de aquí. Y esta expresión nos va a hacer maravillas, porque no sé si se acuerdan que la curvatura estaba en términos
de esta de acá. Entonces, sustituimos esto en la curvatura y por la estimadísima ley de Lord Sandwich, nuestra expresión para la curvatura en términos solo de las derivadas de alfa con respecto al parámetro t va a ser esta de acá. Y esto pues sí nos sirve de mucho. En las notas viene un ejemplo en el que ya podemos calcular la curvatura de la elipse gracias a esta expresión. Ahora, ya con esto podemos definir el marco de Frenet. ¿Por qué? Porque hemos logrado describir a la curva en términos de su vector tangente unitario. Y sabemos que este vector es perpendicular a alfa de t. Además, por definición, un vector normal a la curva es un vector unitario que es perpendicular al vector tangente a alfa. Entonces yo puedo definir un vector normal al vector tangente. Pero ese vector normal quiero que sea unitario. Entonces, si la derivada de t, el vector tangente, es 0, defino al vector normal de la curva en términos de la derivada del vector tangente. Es lo más sensato. ¿Y cómo lo voy a hacer? Simplemente así. El vector normal va a ser la derivada del vector tangente sobre la norma de su derivada. Y esto pues no me está diciendo nada nuevo. Simplemente ya sabíamos que este vector era normal a alfa en t, y este vector obviamente va a ser normal, pero no solo va a ser normal, sino va a ser unitario. Además, ya que tenemos al vector tangente y al vector normal, si estamos en un espacio que no sea tan restrictivo como R2, sino en R3, que ya tenemos más dimensiones, podemos definir un vector perpendicular al plano que contiene al vector tangente y al vector normal. Porque habíamos dicho que el vector tangente y el vector normal me definían un plano que de alguna manera besaba a la curva en un punto. Ahora, si yo estoy en otro espacio con otra dimensión más, yo puedo definir un vector que sea perpendicular a estos dos vectores, es decir, un vector que sea doblemente normal. Y a este vector lo voy a llamar binormal. Entonces definimos al vector binormal de alfa, que también vamos a pedir que sea unitario, como el producto cruz entre el vector tangente y el vector normal. Y con esto, que vemos que es unitario, simplemente por la construcción de que el vector tangente es unitario y obviamente el vector normal, por cómo lo construimos, es unitario, si le sacamos la norma al vector binormal, vamos a ver que este de aquí lo definimos así, y la expresión que tenemos para esto simplemente es la norma de este, por la norma de este, el valor absoluto de seno de teta. Como estos son ortogonales, teta es pi medios, seno de pi medios es 1, el valor absoluto de 1 es 1, y la norma de este carnal es 1, y la de este carnal es 1, y este era 1, entonces 1 por 1 por 1 es 1. Entonces la norma del vector binormal es 1. Así que el vector binormal es unitario. Entonces ya tengo un marco de referencia ortonormal para cada punto de la curva. A este marco de referencia le llamo el marco de Frenet. Y lo componen el vector tangente, el vector normal y el vector binormal. Para los compas se llama el marco de referencia TNB. Ahora, podemos definir a la torsión de una curva, tau, parametrizada por su longitud de arco, simplemente como la derivada del vector binormal. Entonces, si se dan cuenta, la torsión está definida en términos del parámetro t, pero
Para no perder la costumbre, la ponemos en términos del parámetro S, porque la curvatura en un principio también la pusimos en términos de la longitud de arco. ¿Y para qué nos sirve la torsión? Pues la torsión nos dice la tasa de cambio a la que varían los planos osculadores de la curva. ¿Y por qué osculadores? Porque es una manera bonita de decirlo, pero en realidad cuando hablemos de superficies, a estos planos les vamos a llamar planos tangentes. Y podemos decir que para toda curva plana, es decir, cuya traza o imagen de R3 esté contenida en un plano y que teníamos que la curvatura de esta era 0, también la torsión va a ser 0. Pero los casos más interesantes van a ser aquellas curvas cuya curvatura no sea 0 y aún así la torsión sea 0. Entonces, con esto termina la clase de hoy.